Voces y contexto. Un programa expansivo. Voces y contexto. Todas las voces, todas, también la tuya. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Un programa que no te deja tranquilo. Apago el motor para escucharlo mejor. Voces y contexto. Voces y contexto. Un programa que no se queda quieto. Se presta para el movimiento. Voces y contexto. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre van de la mano los dos. Voces y contexto. En Caput. Buen día amigos, estamos en otra emisión de Voces y Contexto aquí por nuestra querida Radio Caput. Les comentamos como siempre que nos pueden sintonizar a través de la web de Radio Caput, que es www.radiocaput.com. Si quisieran dejarnos un mensaje lo pueden hacer al 15 3378 1859 o al WhatsApp de Radio Caput, que es 15 6516 4446. Durante la semana nos mantenemos en contacto a través de nuestro Facebook, Voces y Contexto. Y como siempre decimos, mañana a través de nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio, estará disponible el audio del programa de hoy. Y si quisieran consultar toda la producción de este ciclo y del ciclo anterior, en Arinfo lo pueden hacer entrando a nuestro blog, que es www.vocesycontextoblogspot.com. Y aquí nomás ya empezamos el nuevo programa de hoy. Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Voces y contexto. Continuando con nuestro ciclo de programas dentro del contexto de la pandemia, hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con un querido amigo de Voces y Contexto, que es el doctor Eduardo Chávez Molina. Probablemente ustedes lo recuerden, ya en otras ocasiones nos visitó en Radio Caput y hoy especialmente lo invitamos para que converse de un tema de estricta actualidad, de inminente actualidad. Como ustedes saben, el doctor Chávez Molina es sociólogo de la cordillera, como él dice, y su especialidad es la desigualdad social y la distribución de la riqueza, las clases sociales y su movilidad. Él pertenece, como ustedes recordarán, al Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Él es docente en sociología en la UBA y además es el responsable de la carrera de sociología en la Universidad de Mar del Plata. Así que es más que interesante conversar con él de este tema tan importante que es el teletrabajo. El teletrabajo es una modalidad que, si bien no es exclusivamente nueva, en el contexto de la pandemia todos vemos cómo esta modalidad se está extendiendo y nosotros queremos saber cuál es su opinión, porque en estos días se está discutiendo a nivel del Congreso una ley que regule esta nueva modalidad de trabajo. Así que importante conocer la opinión de Eduardo, que se ha ocupado mucho de este tema, como también en otro momento hemos conversado con él acerca de la economía de las aplicaciones. Así que ya nos ponemos en comunicación con él y le damos, por supuesto, la bienvenida. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Adriana. Buenos días a tus oyentes. Bueno, acá estamos preparando este nuevo programa en Radio Caput, y vos sabés que bueno, en este contexto de pandemia hemos dedicado ya varios programas desde que esto comenzó, con temas relacionados íntimamente a este cambio de vida y este cambio de relaciones y este panorama hacia el futuro un poco incierto. Y por eso queríamos hablar con vos sobre el teletrabajo, que parece que es una modalidad que está cobrando mucho auge en este momento. Sí, bueno, en este contexto de pandemia y de aislamiento social, genera que muchas actividades sean recluidas fuera de las esferas de las instalaciones empresariales, en realidad, ¿no? Eso
tecnológica y no bajo la forma tradicional que tenía anteriormente, que era más un proceso de descentralización o de externalización de actividades que podían realizarse fuera del ambiente empresarial estatal, ¿no? Sí. Entonces esa tal vez es la particularidad. Obviamente hay varios expertos en estos temas. En Argentina tenemos a Andrea Del Bono, sí. En Europa, por ejemplo, me vienen a la cabeza dos investigadores españoles que son Antonio Martín Artiles y Oscar Molina, ¿no?, que investigan estos temas. Entonces, bueno, vale la pena mencionarlo porque yo más bien hablo de los trabajos de ellos específicamente, ¿no? Claro. Más que investigaciones propias. Sí. Y entonces en ese contexto hay ciertas actividades, sobre todo vinculadas a servicios, que han pasado a esta esfera de lo que podemos denominar como teletrabajo, ¿no? O sea, actividades de servicios. Esto no ocurre principalmente en las actividades manuales o actividades de elaboración de productos. Claro. Bien, o sea que el teletrabajo tiene el límite de que no todas las actividades son actividades de servicios, por un lado, y después por otro lado, que no todas esas actividades es probable hacerlas en la vivienda, ¿no? Claro. O con el acceso a redes, a información, a sistemas que se tienen en la vivienda, porque recuerden que hay actividades que se hacen, actividades de servicios, donde la información está, la información líquida, entre comillas, está en un repositorio fijo, entonces que no se puede sacar de ahí, ¿no? Claro, sí. Sí, y también es interesante ver que se está discutiendo por estos días una ley de teletrabajo que he leído que se pondría en aplicación después de 90 días de finalizado la cuarentena. O sea que habría un periodo, un margen de 3 meses hasta que esto se implementara. ¿Cómo ves vos esta situación? ¿Cómo podría potencialmente afectar las relaciones del mundo del trabajo, ¿no? Pues sí, pues son obviamente muchos los aspectos implicados. Claro. Bueno, mira, el primero es la tensión entre las repercusiones que tiene el teletrabajo en la vida hogareña. Estas repercusiones en la vida hogareña obviamente son tensiones, porque en la vida hogareña uno hace, incluso aunque una persona viva sola, hace tareas de cuidado, ¿no? De lavar los platos, preparar comida, higienizar la vivienda, es decir, hay tareas de cuidado, pensando en las personas que viven solas. Sí. Las personas que viven con familia, bueno, esto se agranda, sí. viven con niños pequeños o con ancianos que necesitan un cuidado específico, es mucho más complejo, ¿no? Y donde los tiempos se acortan, a pesar que son dentro del hogar y no se viaja en colectivo ni se toma un transporte, etcétera, se acortan porque las tareas de cuidado que en la esfera de las instalaciones públicas, privadas, está resuelto por los servicios múltiples, ¿no? De alimentación, etcétera. Acá hay que prepararse la comida, claro, generalmente, ¿no? O esperar a que llegue el delivery, si es que se come todos los días el delivery, pero implica hay una tensión fuerte entre los horarios del cuidado y los horarios del trabajo, y que obviamente tienen repercusiones que agrandan y achican también los presupuestos salariales, ¿no? claro. Lo achican en el sentido de que no necesito... por ejemplo, no necesito demasiada indumentaria, ni gastos en transporte, ni consumo de alimentos en la esfera laboral, ¿no? Sí. Eso es cierto. Se me achica los gastos que tengo ahí, pero también me aumenta proporcionalmente los gastos de servicios. Totalmente. Me aumenta el consumo de luz, si hace frío me aumenta el consumo de gas, sí. ¿no? La conectividad. La conectividad, de elementos que yo no tenía anteriormente pautado con un registro de gastos relativamente estable. Con el teletrabajo lo que hace es expandirse, ¿no? En cuestión de llamar a los que están trabajando todo el día y te van a decir que los gastos de servicios han aumentado notoriamente. Sí, por supuesto. Y la sofisticación de la alimentación, ¿no? Con respecto a la ropa, por ejemplo, hoy justo veía en uno de los diarios una propaganda que me llamó la atención, que era
un pijama donde la parte de arriba del pijama simulaba una camisa. Claro. Entonces la propaganda era especial para conferencias y teletrabajo. O sea, estás en pijama, pero por las pantallas se te ve, cree que estás en camisa. Se te ve la parte de arriba nada más. Claro, exacto. Claro, sí. No, esa es una curiosidad, que eso tiene, obvio, eso repercute después en la industria textil, en la industria del calzado, porque ¿qué necesidad tengo de comprarme ropa si con lo que tengo puedo sobrevivir sin moverme de mi casa, ¿no? Sí, sí, incluso yo pensaba también en los comercios, tantos comercios que hay en las zonas periféricas a los lugares de trabajo, en lo que nosotros llamamos el centro, ¿no? Desde bares, confiterías, etcétera, 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 que ellos también se vería resentido. Otro tema que me preocupa y que quiero comentarte o preguntarte, ¿cómo es esta cuestión de la deslocalización y la dessocialización laboral, ¿no? Y esto también relacionado con una cuestión que influye en lo gremial, es decir, son relaciones bastante individuales, es decir, no relaciones. Se anula la cuestión del contacto con mis compañeros, el contacto con los jefes. Me parece que eso también tiene un impacto no solamente psicológico, social, sino también económico. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cómo se podrían extender estas líneas cómo se podrían proyectar estas líneas de razonamiento? Bueno, con respecto a la deslocalización, eso tiene por ahí un contexto entre comillas, de preocupación para lo que concierne a derechos laborales, protección laboral, formatos de continuidad en empleo, etcétera, porque la deslocalización también puede traer aparejada la desalarización de la persona, ¿no? Recuerden que la salarización, el salario, implica una relación social, implica una relación institucional. La deslocalización puede llevar a las tareas productivas en su mínima expresión, es decir, pago lo que se produce exclusivamente, ¿no? También se lo puede conocer como destajo, y conlleva, ¿no?, a mayor preocupación, a mayor precarización, preocupación en el sentido de que me empiezo a preocupar de mi continuidad en la vida, de ingresos, ¿no? ¿Cómo conservo ingresos? Y después, por otro lado, la flexibilización de esas condiciones de empleo pueden llevar, es que depende también del segmento y la trayectoria, pueden llevar depende de la generación, a población, bueno, que se adapten a nuevos formatos y otros que entren en verdaderos estados de preocupación y alarma, producto no tanto de lo que ya existe, sino de lo que puede venir como forma de ingresos o forma de contribuciones laborales, ¿no? Claro. La deslocalización trae aparejado la idea de la terciarización, subcontratación, externalización de las condiciones laborales, ¿no? Y eso en general, cuando uno analiza, cualquiera analiza los ingresos de las personas que son subcontratadas, que son externalizadas, que son terciarizadas, sus ingresos son mucho más bajos, ¿no? Claro. En general. Entonces, y además a eso le agregamos los costos de mantención de la actividad, se basan exclusivamente en la persona, lo hacen mucho más complejo. Es como, bueno, en casi el sentido de la lógica empresarial que se expresó en las plataformas vía Uber, vía Airbnb, ¿no? Es decir, los costos de la oferta de los productos pasan exclusivamente por quien los posee y no por la empresa. Claro, claro. Bueno, entonces yo creo que ahí no soy de la idea de la ideología del marketing que dice, bueno, esta es una gran posibilidad, ¿no? Es más, bueno, es cierto que uno puede terminar acostumbrándose a estar en su casa, ¿no? Eso ocurre, digamos, porque no hay mejor lugar para las personas en este mundo que, ¿no?, tu hogar en general, digo. Sí. Que eso ocurra siempre, pero por diferentes situaciones, pero así como oportunidad en términos de posibilidades de protección laboral, es complejo, ¿no? Ese es un tema para tomar
Es decir, es verdad, te abren nuevas oportunidades, pero con estas potencialidades de la desprotección. Claro. Y que probablemente, eso habría que pensarlo, habría que medirlo, la idea del ingreso ciudadano podría complementar peligrosamente, si es que se lo piensa de esa forma, ¿no? El ingreso universal. El ingreso ciudadano, porque el empresariado también va a mirar el ingreso ciudadano, no lo mira solo lo necesita, lo mira todos. Claro. Entonces, quien lo observa, digo esto porque son las prácticas europeas de las rentas, ¿no? Esa combinatoria de la lógica empresarial con la renta que paga el Estado, ¿no? A partir de los impuestos colectivos. Claro. Y después esa lógica de deslocalización está muy imbricada a la idea de la desocialización, ¿no? Hay prácticas laborales de aprendizajes continuos que son permanentes a partir de la interrelación de las personas. Totalmente. Todas aprendemos de los vínculos que tenemos con otra gente en los ámbitos laborales, ¿no? En unos más, en otros menos, pero esa práctica de replicar, sobre todo incluso en el sector servicios se da, es decir, bueno, no sé hacer un gráfico, alguien me lo enseña, compañero al lado de la oficina, a redactar bien un copete de una nota, ¿no? Sí. A sacar las cuentas, alguna confusión en las cuentas contables, pensando en actividades, ¿no? de teletrabajo, cómo colgar un video, cómo armar, ¿no? Situaciones diversas, que es cierto que también la virtualización avanza sobre ese desarrollo, es decir, hoy en día, por ejemplo, la idea de los tutoriales avanza de manera fenomenal, ¿no? Sí. Viene a reemplazar al compañero. Es decir, hay ahí un proceso, hay aprendizaje que pueden darse a partir de la emulación, y ese proceso de emulación puede estar dada por la virtualidad, pero hay otros, ¿no? Que tienen que ver con el reclamo, demandas, etcétera, que obviamente se potencia con el vínculo cara a cara, ¿no? Claro, sí, y parece como una contradicción porque nosotros tenemos la sensación de que estamos hipercomunicados, pero en realidad esto que estamos hablando, viéndolo en perspectiva, llevaría como un aislamiento social, como quiera que se lo... Sí. Claro, y mira, si lo pensás en la lógica de la participación, hay sectores que pueden estar, por ejemplo, incluso, ¿no? En términos de a quienes votan, a quienes están más a favor de la flexibilización laboral, de la generación de empleos mínimos, ¿no? De ciertas condiciones ¿se acuerdan? La figura de comer, descomer, contratar, no contratar. Bueno, esa figura sigue existiendo, o sea, esa mirada sigue existiendo sobre el mercado de trabajo. Y donde obviamente el teletrabajo aparece como un fenómeno que puede impulsar esos procesos, no tienen problemas en el momento de hacer su demanda social, como los anticuarentena, de expresarse públicamente, ¿no? De expresarse colectivamente y en una relación cara a cara. Por lo cual, un segmento poblacional que puede estar, entre comillas, más a favor de estos procesos de esa socialización de las personas vía el formato virtual, se da cuenta que también en un vínculo determinado necesita la relación cara a cara.
Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Voces y contexto. También se observa, pero ya antes de la cuarentena originada por la pandemia, en familias jóvenes que trabajaban con esta modalidad de teletrabajo, realmente serios problemas de relación, porque no hay un tiempo digamos, de trabajo y de no trabajo, incluso desde la localización misma de las computadoras, los niños, las rutinas, no hay hay como una invasión de lo laboral, y no hay horarios porque los teléfonos siguen sonando a cualquier hora, y la necesidad de respuesta inmediata también se da. Entonces también el lazo familiar o el lazo convivencial se ve afectado, ¿no? Creo que la ley contempla el derecho, esto suena raro, el derecho a la desconexión, o sea que el empleador no podría, no podría obtener una respuesta fuera del horario, entre comillas, pactado de trabajo. ¿Es así, Eduardo? En la ley sí conozco el espíritu, porque es la demanda de los sindicatos en general. Recuerden que hay por ahí una cuestión de números, ¿no? Antes de la pandemia, las encuestas de indicadores laborales, la encuesta de indicadores laborales que se le hace a las empresas, aproximadamente 12 provincias, que representan casi 3,5 millones de personas trabajadoras, aproximadamente el 7% realizaba tareas de teletrabajo, ¿no? En general, casi ninguna de ellas bajo un contrato formal. Claro. Bien. Y hoy en día ya estamos hablando de acuerdo a algunas encuestas, así que mirando por arriba, 24%, 25%, ¿no? Claro. Que es similar o parecido al caso europeo, no sé si ustedes lo habrán visto, que es el 25 y el 30%. Sí. Más allá de eso, es más complicado porque ya no encontrás actividades que se puedan hacer. ¿Se entiende? Vos tenés un límite, no todos se pueden hacer el trabajo porque tenés límites, ¿no? Del tipo de funcionamiento. Entonces ese derecho a desconectar es necesario. En el mundo de la educación, ¿no? Porque nosotros tenemos actividades que se vieron limitadas en torno a la realización de su dinámica propia empresarial, producto de la pandemia y el aislamiento social, ¿no? Gastronomía, turismo, por ejemplo, pero otras que vieron redimensionado absolutamente sus condiciones de actividad, como el mundo educativo, Claro. que debió pasar a la virtualidad y con ello a los estudiantes, ¿no? Entonces ahí ya, si nosotros sumamos en el mundo educativo no solo los docentes, sino que también sumamos a los estudiantes, estamos hablando de un porcentaje elevadísimo de la población realizando actividades hoy en día educativas en términos virtuales, ¿no? Claro. Ahora, Eduardo, yo estuve leyendo y estuve viendo justamente una charla que ustedes tuvieron, una reunión con varios especialistas la semana pasada, y una de las especialistas hablaba y ponía en contexto esto, que estamos hablando del 50% del trabajo en blanco. Después están los precarizados y los trabajadores, bueno, sí, digamos, en negro. O sea que muchísimas de las pautas laborales a las que nosotros aspiramos y estamos enmarcados pertenecen en realidad a una franja bastante exigua de la población, del mundo laboral, ¿no? Y también pensaba que es un porcentaje también característico de los que hacen teletrabajo, que son por lo general gente joven y por lo general mujeres, o sea que también este universo se va acotando. ¿Qué pasa con, bueno, esto más allá del teletrabajo, con tantas personas que no tienen una relación laboral, o que no tienen trabajo, o que están que no están incluidas dentro del trabajo formal?
Sí. Lo deseamos todas y todos que culmine. Este periodo obviamente complejiza la búsqueda laboral, ¿no? Sí. Obviamente que lo complejiza, por lo cual no nos extrañemos que el aumento de la desocupación que ya se registra en los países que lo han medido sea notorio, importante. Sí. Un aumento claro de los niveles de desocupación, tanto por aquellos que han perdido puestos de trabajo del mundo de las tareas manuales, principalmente por el cierre de actividades, Sí. y por otro lado las nuevas generaciones que se incorporan al mundo laboral, ¿no? Es un crecimiento continuo demográfico de gente que se incorpora a tareas laborales, ya sea porque egresó o porque Sí, porque necesita ingresa, realizar tareas. claro, ingresa a la vida Claro, adulta. entonces, bueno, ahí en ese mundo que aparece sobre las demandas laborales, hoy yo creo que no se puede hablar más que de crisis, ¿no? De crisis de formato. Entonces por eso la resolución estatal, ¿no? O la respuesta estatal de la necesidad de generar ingresos, recursos, recuerden, cierta estabilidad. Argentina tiene, si uno mira el parate económico, es sorprendente, ¿no? Sí. La crisis económica producto de la pandemia es fenomenal y tal vez, no sé los números, pero tal vez de la magnitud de la crisis del 2001, Sí. pero con un papel de intervención estatal formidable también, Sí. ¿no? Lo cual conlleva que ni se nos pase por la cabeza, a menos que estés muy trasnochado o trasnochada, se nos pase por la cabeza un proceso, ¿no? de eclosión social como fue el 2001. ¿Y por qué? Simplemente por la gran fortaleza que ha tenido el Estado, o la gran decisión, ¿no? Una decisión con fortaleza, para generar recursos a la población. En algunos casos insuficientes y en otros casos resolviendo los ingresos magros de una población. Recuerden que la Argentina tiene 40-45% de la población con ingresos no regulares o ingresos informales. Claro. Bien. Y un segmento de ellos en condiciones de pobreza extrema, por lo cual los ingresos vía el IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, ya sea, y esto, bueno, yo no estoy contando como propaganda, ¿no? Sino que como formato que realmente existe. Las tarjetas alimentarias, la asignación universal, las pensiones universales de vejez, creadas por el gobierno anterior, y las jubilaciones, las moratorias jubilatorias creadas por el post anterior, Sí. generan niveles de protección societal enorme, en algunos casos suficientes y en otros insuficientes, ¿no? Porque Claro. tiene que ver con qué tipo de empleo se han perdido. Claro. Por lo cual eso mantiene, entre comillas, cierta calma societal, ¿no? Sí. Hoy en día. Pero vamos a salir cuando esto culmine, salimos con altas tasas de desocupación. La morigeración de la caída de ingresos es relativa porque la ausencia de oferta, la ausencia de demanda ha llevado, ¿no?, que los indicadores macroeconómicos no sean tan letales, ¿no? Por ejemplo, la inflación, ¿no? Claro. O el precio del dólar oficial, que son en general las actividades económicas se transan por valor de dólar oficial más impuesto patriótico, no el blue. Entonces eso genera que haya, entre comillas, también ciertos elementos o ciertos indicadores que no agravan de la forma que podría agravarse la situación. Claro. Eduardo, otra pregunta quiero hacerte. Esto que vos estás comentando del Estado, ¿no? Es algo que, bueno, como que surge como una enseñanza también de la pandemia. Sobre todo se dio en el tema de la salud, del tema de la salud pública, que tanto en Argentina como en el resto del mundo, incluida Europa y los países más desarrollados, se notó el déficit en salud pública y muchos estados reaccionaron lo más rápidamente posible, adoptando un papel realmente, un rol muy activo e indispensable. Esto que vos comentás, ¿podríamos decir que sería una tendencia que se dé en el mundo en cuanto a la necesidad, en cuanto a la revalorización del rol del Estado en las sociedades? Que, bueno, que como sabes, actualmente estábamos justo mirando los acuerdos de ayer de la Unión Europea, ¿no? Sí. Actualmente
indudablemente hay ya un mayor papel del Estado, ¿no? En términos de la forma de incidir o de generar el camino a la transición post-pandémica, ¿no? Transición, entre comillas, a una nueva vida normal, nueva porque no sabemos cómo va a ser. Sí, y normal también vamos a tener que redefinirlo. Pues, claro. Bueno, y en ese contexto el Estado tenía un rol preponderante. Ahora, es distinto al rol preponderante del Estado a la generación de instituciones estatales que tengan un papel más preponderante en la vida societal. Eso en general ya es más complicado. Por ejemplo, el Estado tiene un rol preponderante para reactivar la vida económica empresarial del sector privado. Se observa en la forma en que fue aprobado ayer los acuerdos del plan de salvataje de la Unión Europea, ¿no? Sí. No es un plan destinado a que el Estado cumpla los roles preponderantes, sino que reconstruya el tejido empresarial dañado, destruido, lastimado, ¿no? También por el proceso pandémico. Claro. Luego, lo que sí es generación de ciertos instrumentos que antes no existían o que se coordinan, ¿no? En el caso, pensemos en el caso español. Lo que hace España es incorpora la idea de la renta universal, lo institucionaliza, pero sobre un formato ya existente que dan múltiples líneas de protección de ingresos a la población y que se articularon todas en una sola, ¿no? Sí. Que en algún sentido el ingreso ciudadano argentino está pensado en esa lógica. Entonces uno tiene ahí cierto mecanismo de un rol preponderante. Ahora, en el sector de salud es cierto, fue el epicentro no reconstruido, por lo menos en los gobiernos populares de América Latina, y cuando aparece la pandemia mostraban su estado de debilidad. Sí, sí, sí. ¿No? Hay un muy buen trabajo de Benza y Kessler que lo especifican, ¿no? Que escribieron hace muy poco un libro dando cuenta de múltiples factores de la estructura social, y ahí mencionan específicamente la idea de deterioro del sistema de salud. Entonces lo que ha hecho, por ejemplo, el caso argentino es lo más cercano, paradigmático, para reconstruir la oferta estatal ante los efectos de la pandemia, ¿no? Ganar tiempo, que fue marzo-abril, y bueno, estaremos viendo estos días los resultados, ¿no? Cuán positivo, cuán negativo puede ser esa medida. Y pero después yo no soy tan optimista. A ver, es que también esa palabra es difícil, pero en quién asume los mecanismos regulatorios. El Estado ha asumido como papel coordinador la centralidad de dar respuesta a la pandemia y pensar la transición. Sí. Ahora, que las políticas generando instrumentos estatales sean las que comiencen a prevalecer en el periodo post-pandémico, no sé. Sí. Va a depender de factores no tanto conjunturales, sino electorales. Electorales, sí. Sí, esto es fácil de comprender y incluso me animaría a decir de sospechar, ¿no? Claro. Porque no realmente como muchas veces decimos, la pandemia es un portal, me parece, la salida de la pandemia es un portal que nos permitiría redelinear, redefinir un mundo distinto. Pero distinto cómo, ¿no? Claro, bueno, ese es el tema, ¿no? Ese distinto cómo, por lo menos en Argentina, tenés millones de personas que piensan distinto de cómo hacerlo, ¿no? Claro, así es. Cada uno a su forma. Así es. Bueno, entonces hay una tensión, ¿no? La vuelta a como estábamos antes. Hay ciertos aspectos que obvio, seguro que uno quiere, ¿no? Caminar por la calle sin un barbijo hoy ya es un sueño, ¿no? Sí. Soñamos caminar por una calle sin un barbijo. Sí. Pero después hay otros elementos que obviamente se modifican, ¿no? Por ejemplo, los esquemas de virtualización de ciertas facetas de laburo. Por lo menos en el sector formal, educativo, es probable que ciertas facetas vengan. Algunas se mostraron exitosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, la idea de los foros, los encuentros colectivos, porque abaratan costos enormemente, ¿no? Claro. Ahora, te quiero preguntar, Eduardo, ¿vos pensás que
siendo mal pensado, ¿no? Que como a veces decía una tía mía, piensa mal y acertarás. ¿Vos pensás que quizás estas transformaciones en el mundo laboral, en el mundo relacional, esta terrible crisis económica mundial que implica este parate, esta pandemia, sea una forma de justificar una radicalización de la prédica neoliberal, por ejemplo, quitar del escenario la competencia que pueden tener las pymes con las grandes empresas? Y a ver, es una complejidad, porque también ahí tenés proceso de adaptación, ¿no? Ante las condiciones de inmovilidad, ¿no? De porcentaje elevado de la población, para evitar la propagación por ahora de la pandemia, ¿no? Porque no hay vacuna, no hay algo que, no sé, ¿no? Anticuerpos para evitar que el virus nos dañe o dañe a otros nuestros. Ese nivel de nuevas competencias, justamente los que están en mejor posicionamiento en términos de recursos, en términos de conocimientos, pueden acceder a herramientas que les sean más fáciles para manejar este proceso de aislamiento, ¿no? Y me refiero, obviamente, las grandes empresas pesan porque tienen técnicos que les pueden armar páginas, sí, armar una logística, y yo puedo tener todos los bienes que necesito sin moverme de mi casa, haciendo clic en la computadora. Claro. Pero a quien le estoy haciendo clic, el que está atrás mío, ¿no? Armó una logística e hizo una inversión para aprovechar este momento. Claro. Y hay situaciones que, bueno, es que depende también de una cuestión generacional, es una cuestión de acceso, de tu ritmo, no es algo general, ¿no? Pero hay ciertas actividades que se generan en este proceso pandémico que para hacer ciertos segmentos poblacionales facilitan la vida, ¿no? Claro. Sí, si yo te entrego un buen producto, bien empaquetado a la hora que me decís, y bueno, voy más pescadería, me traen todo a la hora precisa y me dejan pagar con cualquier medio y me facilitó la vida. Sí. ¿No? Es decir, hay prácticas que obviamente vienen y se instalan y se van a instalar como formatos, pero ¿quiénes son los que instalan esos nuevos formatos? Y son los que tienen recursos. Claro. Ahí hay un límite. Quien no se adapta a este nuevo proceso y le va a costar más. Claro. Y obviamente las empresas grandes no tuvieron problema en pasarse, ¿no? Fijémonos los hipermercados, ¿no? No sé si lo han visto en su home banking, cuando entran en su home banking ya tienen un set sofisticado de inversiones bursátiles, sí, que antes no había. Sí. ¿No? Que te ofrecen, bueno, y así una serie de mecanismos, ¿no? Que obviamente los que tienen recursos se pueden adaptar mucho más rápido. Claro, sí, queda ampliamente aclarada la pregunta, está perfectamente claro, Eduardo. Y digamos para el último tramo, y ya te libero, libero tu tiempo, te quiero preguntar, porque pienso que de la mano de esto que vos acabas de explicar está ese otro segmento de trabajadores altísimamente precarizado, hemos hablado de esto en otros momentos, que son los trabajadores de la economía de las aplicaciones, los que hacen los deliveries, que revisten formas de trabajo, condiciones de trabajo que yo me animaría a decir que son crueles. Ajá, claro. Hay intentos de regulación, pero, por ejemplo, no sé, acceso a un seguro de accidente del trabajo, ¿no? Tal vez es lo que más han logrado, pero las condiciones de no ser considerados empleados o asalariados de la empresa sigue prevaleciendo. Claro. Y tiene un rol preponderante en este proceso pandémico y de aislamiento social, ¿no? Sí. Quédate en casa que nosotros te lo llevamos, ¿no? Claro, exacto. Y ojo que en todas las esferas, pues no son solamente hoy en día ya las conocidas, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno hace compras por Mercado Libre, ¿no? Para dar un nombre, sí, de una empresa. Y uno ya tiene la posibilidad de comprar diferentes productos en diferentes sitios de la ciudad, y Mercado Libre articula también bajo la idea del trabajo colaborativo a alguien que te lo va a buscar
recuperación de la economía llegan a múltiples facetas, ¿no? Y ante la necesidad de empleo, ante la necesidad de ingresos, esto prolifera, obviamente, ¿no? Claro, sí, sí. Todo lleva a aceptar condiciones tan desventajosas, por supuesto. Claro. Bueno, Eduardo, por supuesto bueno, que Adriana, un gusto como siempre, que me llamen del programa. Bueno, para nosotros una alegría. Siempre disponible. Bueno, una alegría contar con tu generosidad, que nos expliques estos temas que realmente nos preocupan. Y bueno, y qué mejor que hablar con especialistas sobre esto que echan luz a nuestro entendimiento, de una manera tan cordial aparte, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, Eduardo, y ojalá sigamos conectados, quizás no en forma virtual, que puedas venir al estudio de Radio Caput. Bueno, te agradezco. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a los oyentes del programa. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Eduardo. Hasta pronto. Bueno, nos despedimos de este programa de Voces y Contexto de hoy y nos quedamos pensando, por supuesto, reflexionando en esto que hemos conversado con Eduardo Chávez Molina acerca del teletrabajo en contexto de pandemia. Hasta la semana próxima. Voces y Contexto. Voces y Contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Voces y Contexto. Llega a su fin por hoy. Hasta la próxima semana.